nuevos datos acerca de reliquias. Hemos hablado algunas veces del tema. Cuentan algunos historiadores que las reliquias eran una defensa práctica del cristiano contra las actividades malignas de los demonios y que eran las fuentes más nítidas de milagros. Hablamos de estos cachitos de cuerpos o de vestiduras o de objetos íntimos pertenecientes a los santos. Bien, las reliquias fueron durante 800 años, a partir del siglo IV, depositarias del fervor más importante por parte de los cristianos. Se creía que los santos se comunicaban con el mundo a través del contacto con sus restos terrenales. Es decir, el santo se comunicaba con la gente que tenía contacto con el cuerpo, la mortaja, lo que sea, lo que hubiera quedado del santo, algo habrá quedado. La gente se acercaba a las reliquias y si se seguía una liturgia apropiada, podía activarse el poder de esas reliquias. Desde luego tenían diferentes propósitos prácticos, eran indispensables para decir misa, estaban agregadas en los altares, a los altares sería mejor decir, los reyes las llevaban en combate para protegerse, se aseguraba que tenían influencia directa sobre el éxito militar, de modo que los ejércitos, más que elaborar planes estratégicos, logísticos, pues juntaban reliquias porque seguramente la victoria iba a corresponder a aquel ejército que tuviera más reliquias. Muchos jefes bárbaros se pasaron al cristianismo, abrazaron el cristianismo, maravillados por el poder que se le otorgaba a los despojos. Las peregrinaciones a los lugares en los cuales se guardaban reliquias se convirtieron en el motivo principal de los viajes realizados durante más de 8 siglos. Y esos lugares, gracias a esas reliquias, fueron prósperos. Puede decirse que hubo ciudades que se desarrollaron alrededor de algunos huesos. Las reliquias eran mucho más valiosas que todos los metales preciosos. Una parte enorme del dinero de los reinos estaba invertida en despojos de santos o apóstoles. Los reyes formaban colecciones tan importantes como las que había en las principales iglesias, y ese era el mejor modo para fortalecer su prestigio o su autoridad. Allí donde iban, llevaban consigo las mejores piezas, las mejores reliquias. En el 890, en tiempos de invasión musulmana, el conde de Barcelona era Wilfredo el Peludo. Repito, Wilfredo el Peludo, el hermano de Soler. Se trasladaba a distintos sitios en su carreta, sentado sobre montones de despojos hediondos, discúlpeme, que pertenecían a hombres que el conde consideraba que podían llegar a ser considerados santos. Discúlpeme el abuso del verbo considerar. Antes de que comenzara la disputa por los restos, si es que esto sucedía, él prefería tenerlos cerca. Así que, como quien lleva consigo un tesoro, el conde de Barcelona, como había bronca y había guerra, andaba con las reliquias por ahí, con todos los inconvenientes que esto permite conjeturar. Sobreviven en estos tiempos algunos catálogos de las colecciones. En la bahía de Reading, en Inglaterra, que se fundó en el 1120, había, leo el catálogo, o parte del catálogo de la abadía de Reading. Había una sandalia de Cristo, las mantas que se usaron como pañales, 2 gotas de sangre, también de Cristo, pan de la última cena, el velo y la mortaja de Verónica, pelo y pedazos del catre y el cinturón de la Virgen, las varas de Moisés y Aarón, algunos pedazos de San Juan Bautista y la mano del apóstol Santiago. Aunque dicen que todo eso era verdadero, parece que muchas de esas cosas podían comprarse falsificadas en Constantinopla. Allí se falsificaban las mejores reliquias. Había ferias en las que por ahí en un mismo sector usted podía comprar 10 o más fémures de Cristo.
Incluso en Roma se vendían reliquias fraudulentas. El Papa Gregorio I descubrió en una oportunidad que unos monjes habían estado exhumando, desenterrando durante las noches, cadáveres de personas comunes, y cuando fueron arrestados e interrogados, dijeron que se proponían venderlos como reliquias de los santos. Entonces el Papa se indignó y quiso ordenar la ejecución de los monjes. Uno de ellos, resignado, pidió como última cosa, como última gracia, ir hasta el verdugo junto con algunos de los despojos que había robado. Y dice la crónica que en el momento de la ejecución el monje dijo una plegaria, besó los huesos y levitó, se elevó en el aire. Entonces Gregorio I suspendió las penas, se guardó los huesos anónimos y liberó a los monjes. Esto podría demostrar que aún falsas reliquias producen milagros, si no fuera porque uno ya sospecha también de este relato, que debe ser tan falso como las reliquias. De todos modos, para contener fraudes y abusos, se discutió, ¿no?, si en el caso de las reliquias importantes no era conveniente que el Papa la firmara con su sello personal, como se hace actualmente con los cuadros, como garantía de autenticidad. Pero el proyecto no prosperó, porque la verdad es que los papas tenían un enorme interés en el tráfico de las reliquias, fueran verdaderas o no. Decían descubrir nuevas reliquias y las enviaban a los poderosos, a cambio por ahí de apoyo diplomático, de apoyo militar. Por ejemplo, el emperador carolingio Ludovico Pío recibió del Papa Eugenio II el cuerpo entero de San Sebastián, que fue llevado en triunfo a Soissons. Y Roma recibió a cambio soldados. Durante el siglo XII se comenzó a escribir acerca del problema de las reliquias. ¿Cuál era el problema? Y bueno, había demasiadas como para creer que todas eran buenas. Guiberto, el abad de Nogent, escribió el libro Reliquias de los Santos. Y allí señalaba que muchos de los cultos de los santos eran falsos. Daba el ejemplo de un joven caballero que se había convertido en objeto de culto por la única razón de haber fallecido un Viernes Santo. Hasta fines del siglo XII, hay que decir que la canonización, que ahora es tan burocrática, tan complicada, estaba en manos de cualquiera. No era solamente el Papa el que podía santificar. Los cultos populares y los religiosos que estaban lejos de Roma elevaban a la categoría de santos a miles de personas. Leyes, señores feudales o personas comunes comerciaban con reliquias de gente desconocida por el Papa, que quedaba fuera del alcance de la autoridad pontificia y que por ahí agarraban fama de santo. La Iglesia quiso regular entonces aquella proliferación de santos y naturalmente de reliquias. Fue entonces cuando el Papa Alejandro III, a fines del siglo XII, prestó atención a estos escritos que hemos mencionado de Guiberto, Reliquias de los Santos, y convirtió en monopolio papal todo el asunto de la canonización. Los santos debían ser los que nombraba el Papa y las reliquias de los santos pasaban a estar exclusivamente bajo su poder. Y así este desenfreno por conseguir los huesos de cualquiera disminuyó y el comercio desesperado de despojos quedó más acotado, por lo pronto únicamente a los que eran santos de verdad. En el siglo XIII los santos señalados por el Papa tenían que ser realmente muy espectaculares en sus milagros, en sus méritos, para inspirar un culto importante. Contemos para terminar algo acerca de una de las reliquias más importantes que son las de San Pedro, ¿no? Según la opinión cristiana, por lo menos desde el siglo II, estaba enterrado en la Iglesia Vaticana, que es la que ahora lleva su nombre. En realidad no es una iglesia, son varias que se han ido construyendo, una sobre la otra y así. Se entendía que su entierro era la prueba definitiva de que Pedro era el primer obispo de Roma.
y se estableció la siguiente cronología. En el 34 después de Cristo, Pedro se convirtió en obispo de Antioquía. En el 40 trasladó su sede a Roma, y en el 59 consagró sucesores a Lino y Cleto. Se presumía que Pedro había fundado un linaje episcopal que después nunca se había interrumpido. Los escritos de Gregorio el Grande contaban que las reliquias de Pedro eran las más activas, las más milagrosas. Decían que nadie podía acercarse a su sepulcro sin un temor considerable. Varios habían muerto por acercarse demasiado. El lugar en donde estaba era oscuro, estaba en una especie de pozo, primeramente, originalmente. Un lugar poblado de ruidos, de exhalaciones extrañas, dicen, ¿no? Los peregrinos no podían llegar al sepulcro subterráneo, pero desde arriba bajaban pañuelos, collares de oro, con un piolín, ponele, después los recuperaban, y esos objetos se transformaban en reliquias poderosas. Porque los despojos de Pedro eran los únicos que podían otorgar su santidad a los objetos que se le acercaban. Lamento decir que no es seguro que el cuerpo que todavía está allí en San Pedro sea el de San Pedro. Y ni siquiera es seguro que San Pedro haya estado en Roma. Voltaire duda enérgicamente de este dato. Por empezar, en todas las cartas de San Pablo, que sí estuvo, no hay ni una sola mención a Pedro. No hay ni una sola. Si hubiera estado allí, lo hubiera mencionado. Se aduce, se dice, se refuta este argumento diciendo que después de todo las cartas de San Pablo hablaban de San Pablo, pero no, porque ahí también lo nombra Pedro y cuenta algunas de sus hazañas, ¿no? Hay también, hay 2 o 3 testimonios. Uno, el de Eusebio, es muy fantástico. Dice que no solo fue a Roma, sino que una mano lo llevó desde Antioquía a Roma. O sea que no hizo el viaje por los medios de transporte tradicionales, sino que una mano celestial lo cachó y lo puso en Roma. Hay también una carta que muchos citan, en donde Pedro dice: estoy aquí con fulano y mengano en Babilonia. Entonces, el historiador dice, bueno, cuando dice Babilonia quiso decir Roma. Pero la verdad es que había muchos judíos que iban a Babilonia, y la verdad también es que Pablo dice con toda precisión que a Pedro le habían sido asignados los circuncisos para predicar, y a él, a Pablo, los incircuncisos, que eran los del oeste. Así que era más probable que Abraham estuviera en Babilonia que no que estuviera en Roma. Además, esto de suponer que Pedro hablaba en clave y que cuando decía Babilonia quería decir Roma, es por lo menos demasiado raro. Hay un largo artículo de Voltaire sobre los viajes de San Pedro, en el que desconfía no solo de que San Pedro haya muerto en Roma, sino de que haya estado en Roma, circunstancia indispensable para morir allí. Pero no sé, digo lo que dice Voltaire, pero no sé, podríamos hablar un rato. ¿A quién dedicar esta charla? A San Pedro, que fue crucificado cabeza abajo en Roma, diga lo que diga Voltaire. Junto a San Pablo, los dos, ¿no es cierto? Por Nerón, una gran siete. A Luis IX de Francia, que era el mejor comprador de reliquias, porque parece que entraba en todas. Y cuando alguno quería vender reliquias, iban a Luis IX, que después fue santo, San Luis, y le encajaban cualquier reliquia, ¿no? Hemos ido a la discoteca en busca de reliquias. Reliquia ahora se le llama a las cosas viejas, en este mundo sin fe.
Más que sin fe, un mundo que usa las palabras del modo más desprolijo, ¿no? Con la pereza mental propia de las personas incultas. Dice, esta reliquia que tengo aquí, me muestran, no un zapato de San Esteban, sino una revista vieja, que no ha pertenecido a ningún santo, ¿no? Que le pertenece al mismo tipo que me la muestra, la compró 2 años atrás. Bien. Entonces el de la discoteca me dijo, tengo aquí reliquias, por ejemplo tengo discos de Ignacio Corsini que son reliquias. Le digo, ya me diste uno ayer. Sí. No importa, pero este es de santo, dice, es una reliquia de santo porque se llama los jazmines de San Ignacio. Y no está mal pensar que los jazmines de un santo podrían convertirse también en reliquias si no fuera por ese carácter efímero que tienen los jazmines. En general, los objetos destinados a reliquia son objetos de larga duración, huesos, uñas, algunas telas, Sí, pedazos de madera. pedazos de madera, de algunas maderas, ¿no? Madera. Clavos, pero hemos mencionado, sin embargo, como excepción, ese pedazo de pan de la última cena que se vendía 1200 años después de aquel ágape. Fresco no hay, ¿viste? Tiene más suerte que muchos alimentos que compra uno, ¿no? Bien, los jazmines no tienen esa condición. Pero, de todos modos, los jazmines de San Ignacio es una bella canción, así que vamos a escucharla por Ignacio Corsini en homenaje a todos aquellos que han sido víctimas de estos y otros engaños. Y también en homenaje a todos aquellos que tienen la bendición de la fe, aún a pesar de ser engañados. El que, a pesar de las dificultades, aún cree que está San Pedro allí, pues merece que esté San Pedro allí. Y a lo mejor lo que hace que San Pedro esté en un lugar es la fe que uno tenga en que San Pedro está en ese lugar. Mucho más que la locación lisa y llana y escribanil. Esto no sé si es verdad, pero en el amor sí es verdad. Mucho mejor que ser lindo es conseguir que crean que uno es lindo. Mucho mejor que haber ido a Roma es conseguir que crean que uno viajó a Roma. De modo que mientras nos esforzamos por hacer creer en la existencia de virtudes que no poseemos, escucharemos esta reliquia.